Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así nos advierte la carta a los Efesios, y con esa advertencia en mente, nos adentramos en los profundos misterios de los enfrentamientos cósmicos entre el arcángel Miguel y Satanás. La primera ocasión en que estos dos titanes del cosmos se encontraron en un desafío abierto, ocurrió en los albores de la creación, cuando Lucifer, el ángel más brillante, se rebeló contra Dios. Satanás, en su orgullo, deseaba tomar el lugar del Creador, y así comenzó la gran batalla celestial. Miguel, cuyo nombre significa quien como Dios, se levantó como el líder de las huestes celestiales, enfrentando a Lucifer en un combate que estremeció los cielos. Este fue el primer gran desafío, no solo de poder, sino de propósito. Lucifer, en su arrogancia, subestimó la lealtad y el poder de Miguel, quien, armado con la autoridad divina, logró derrotar y expulsar a Satanás y a sus seguidores, precipitando su caída al abismo. Pero esta no fue la última vez que estos seres colosales se encontraron. La segunda vez que Satanás desafió a Miguel es un episodio menos conocido, pero igualmente significativo. Este desafío se encuentra en el libro de Zacarías, en un pasaje que describe una visión del profeta. Satanás se presenta como el acusador, listo para condenar a Josué, el sumo sacerdote. Aquí, Satanás no se enfrenta a Miguel en un combate físico, sino en un duelo de palabras, en un tribunal celestial. Satanás estaba convencido de que podía ganar este duelo legal, pues estaba armado con las transgresiones de Josué. Sin embargo, Miguel no necesita responder con argumentos, en su lugar, Dios interviene y reprende a Satanás, dejando claro que la autoridad divina no se puede cuestionar. Este evento muestra cómo Miguel, incluso en un contexto donde el combate físico no es necesario, permanece firme en su papel de defensor de la justicia divina. El tercer y quizás más enigmático enfrentamiento entre Satanás y Miguel está relatado en el libro de Judas, un texto breve pero profundo. Aquí, encontramos a Miguel disputando con el diablo por el cuerpo de Moisés. La tradición judía sugiere que Satanás reclamaba el cuerpo de Moisés, posiblemente con la intención de usarlo para engañar al pueblo de Israel. Miguel, en su sabiduría y humildad, no se atreve a lanzar una acusación directa contra Satanás, sino que dice: «El Señor te reprenda». Esta sencilla pero poderosa respuesta demuestra la verdadera naturaleza de Miguel. No se deja arrastrar por provocaciones ni cede a la tentación de usar su poder para humillar, sino que confía plenamente en la justicia y la voluntad de Dios. Estos tres encuentros nos muestran diferentes facetas del conflicto eterno entre el bien y el mal. En cada desafío, Miguel no solo se enfrenta a Satanás con fuerza, sino también con una firmeza inquebrantable en su fe y misión. A lo largo de la Biblia, estos enfrentamientos son recordatorios del poder de la fidelidad y la justicia frente a la rebelión y la maldad. Mientras continuamos explorando estos relatos, recordemos que el papel de Miguel no es solo el de un guerrero, sino el de un guardián, un protector que, en cada batalla, reafirma la supremacía de Dios sobre cualquier fuerza que intente desafiar su orden divino. La esencia del conflicto entre Satanás y Miguel va más allá de una simple confrontación entre dos seres poderosos. En estos encuentros se despliega una lucha profunda entre el orgullo y la humildad, entre la rebelión y la obediencia. La batalla que inició en los cielos no solo fue una batalla de poder, sino una manifestación de la elección que cada ser espiritual debía hacer: seguir el camino de la lealtad a Dios o el de la rebelión. Después de la caída de Lucifer y su transformación en Satanás, la lucha no cesó. Aunque Miguel había logrado expulsar a Satanás del cielo, el conflicto continuó en la tierra y en los corazones de los hombres. Una de las formas en que Satanás intentó retar a Miguel fue a través de su influencia en los reinos humanos. No es solo en los cielos donde se libra esta guerra, sino también en la arena de la historia humana. En el libro de Daniel, encontramos otra manifestación de esta lucha, en la que Miguel juega un papel crucial como protector de Israel. Aquí, Satanás intenta obstaculizar los planes divinos al influir sobre los reyes y gobernantes.
En esta ocasión, el príncipe de Persia, un poderoso espíritu maligno al servicio de Satanás, se interpone en el camino de un mensaje divino que debía ser entregado al profeta Daniel. Miguel interviene para liberar al mensajero celestial de la influencia de este príncipe demoníaco, permitiendo que el plan de Dios se cumpla. Este episodio revela una dimensión distinta de la batalla entre Miguel y Satanás, la lucha por el control de las naciones y el curso de la historia. Satanás, en su astucia, sabe que si puede influir en los gobernantes y en los destinos de los pueblos, puede alejar a la humanidad del camino de Dios. Pero Miguel, como el gran protector del pueblo de Dios, no permite que estas fuerzas malignas prevalezcan. En esta ocasión, no vemos un combate directo, sino una intervención estratégica que demuestra el poder de Miguel para contrarrestar la influencia de Satanás en los asuntos humanos. Pero la batalla no se limita solo al ámbito celestial o histórico. En el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, se describe una visión final de esta contienda, donde se nos muestra un último y decisivo enfrentamiento. En esta visión, Satanás, simbolizado como el gran dragón, se levanta para hacer la guerra contra la mujer que da a luz al hijo destinado a gobernar las naciones. Miguel y sus ángeles combaten al dragón, y una vez más, Miguel prevalece, arrojando a Satanás a la tierra. Este evento marca el principio del fin para el maligno, pero también intensifica la guerra en el ámbito terrenal, donde Satanás, sabiendo que su tiempo es corto, redobla sus esfuerzos por destruir a los fieles. Lo fascinante de esta visión es cómo sintetiza todos los elementos de los encuentros anteriores: la caída inicial de Satanás, su continua oposición al plan de Dios, y la intervención de Miguel como defensor de la justicia divina. Aquí, Miguel no actúa solo como un guerrero, sino también como un líder y protector de la comunidad de los creyentes. El Apocalipsis nos muestra que, aunque la lucha es feroz, la victoria final pertenece a Dios, y Miguel es su instrumento para asegurar esa victoria. A través de estos episodios, queda claro que la batalla entre Miguel y Satanás no es un simple conflicto entre dos fuerzas opuestas, sino una representación de la lucha eterna entre el bien y el mal, entre la verdad y la mentira, entre la luz y las tinieblas. Miguel, con su lealtad inquebrantable, su poder y su fe, nos ofrece una imagen de la victoria que aguarda a quienes se mantienen firmes en su compromiso con la justicia y el bien, frente a las tentaciones y desafíos que plantea el maligno. Esta lucha no solo es un relato del pasado, sino una realidad continua que nos recuerda la importancia de estar alerta y de ser firmes en nuestra fe. La historia de Miguel y Satanás es, en última instancia, una historia de esperanza, que nos enseña que, aunque la batalla sea dura, la victoria es segura para aquellos que se aferran a la verdad y a la luz de Dios. Las batallas entre Miguel y Satanás no son solo conflictos de poder, sino que también revelan la profunda naturaleza de la justicia divina y la maldad. Cada enfrentamiento destaca aspectos distintos del carácter de estos seres celestiales y del propósito que representan. Mientras que Satanás es la encarnación del orgullo y la rebelión, Miguel se erige como un símbolo de humildad, lealtad y la incansable defensa de la verdad. Uno de los aspectos más intrigantes de estos enfrentamientos es la manera en que cada uno revela el contraste entre las tácticas de Satanás y la respuesta de Miguel. Satanás, a lo largo de los textos sagrados, se muestra astuto y manipulador. No solo utiliza la fuerza bruta, sino también la tentación, el engaño y la acusación. Él busca corromper lo que es puro, retorcer lo que es recto y sembrar discordia donde reina la armonía. En cambio, Miguel no recurre a estas tácticas. En lugar de caer en la trampa de la provocación, él se mantiene firme en su propósito, utilizando el poder y la autoridad que le ha sido concedida por Dios, pero siempre con humildad y rectitud. El libro de Job ofrece otro vistazo fascinante a esta dinámica, aunque no menciona directamente a Miguel. Nos permite ver cómo Satanás opera. En este relato, Satanás se presenta ante Dios para desafiar la fidelidad de Job, un hombre justo y recto. Satanás sugiere que la piedad de Job se debe a las bendiciones materiales que ha recibido, y no a un verdadero amor por Dios. Es aquí donde podemos inferir el papel de Miguel, aunque no se mencione explícitamente. Como defensor de la justicia divina,
Miguel representaría la oposición a la insinuación de Satanás, manteniendo que la fe de los justos no depende de recompensas terrenales, sino de una devoción sincera a la voluntad divina. Este episodio nos revela una verdad profunda: Satanás no solo busca destruir físicamente, sino también socavar la integridad espiritual. Su desafío no es solo contra los cuerpos o las mentes, sino contra los corazones y las almas. Busca hacer tambalear la fe, corromper la pureza de intención, y hacer que incluso los justos duden de la bondad de Dios. En este contexto, el rol de Miguel se vuelve aún más vital, pues no solo es un guerrero que lucha con espada y escudo, sino un protector de la fe y la integridad de los hijos de Dios. En el relato apocalíptico, esta lucha alcanza su clímax cuando Miguel y sus ángeles expulsan a Satanás y sus seguidores de los cielos, arrojándolos a la tierra. Este momento es crucial, no solo por la victoria militar, sino porque marca el inicio de una nueva fase en la batalla entre el bien y el mal. Satanás, ahora confinado a la tierra, redobla sus esfuerzos para corromper a la humanidad. Aquí, la misión de Miguel toma una nueva dimensión: proteger no solo el cielo, sino también la tierra y sus habitantes. El simbolismo detrás de esta caída es poderoso. Satanás, el gran acusador, es derrotado no solo por la fuerza, sino por la verdad. Miguel y sus ángeles representan la victoria del orden divino sobre el caos, de la luz sobre las tinieblas. Sin embargo, esta victoria no es el final del conflicto, sino un cambio de escenario. Satanás, sabiendo que su tiempo es corto, se vuelve aún más feroz en sus ataques. La tierra se convierte en su nuevo campo de batalla, y la humanidad, en su objetivo. A pesar de la ferocidad de los ataques de Satanás, el papel de Miguel sigue siendo uno de protección y guía. Él no abandona a la humanidad en su hora de necesidad. En las visiones apocalípticas, se ve cómo Miguel lucha no solo por el cielo, sino también por los fieles en la tierra. Esta doble misión refleja la dualidad de la lucha espiritual: mientras Satanás intenta dividir y destruir, Miguel trabaja para unir y preservar. Esta batalla espiritual es una realidad que trasciende el tiempo y el espacio. No es simplemente un relato del pasado, sino una advertencia y un recordatorio de las fuerzas que operan en el mundo, y de la necesidad de mantenerse firmes en la fe. Miguel, en su lucha constante contra Satanás, nos muestra que la victoria no se logra solo con la fuerza, sino con la verdad, la justicia y una devoción inquebrantable a la voluntad de Dios. En cada enfrentamiento, en cada desafío, se revela una verdad eterna. La luz siempre prevalece sobre la oscuridad, y aquellos que se mantienen firmes en su fe, bajo la protección de Miguel y la guía de Dios, nunca serán derrotados. A lo largo de los tiempos, las representaciones de Miguel y Satanás han sido poderosas imágenes que encapsulan el conflicto esencial entre el bien y el mal. Sin embargo, para comprender verdaderamente el impacto de estos enfrentamientos, es esencial profundizar en lo que significan para la humanidad y cómo estos relatos bíblicos trascienden sus contextos originales para ofrecer lecciones sobre la naturaleza de la lucha espiritual que todos enfrentamos. El conflicto entre Miguel y Satanás no es simplemente una batalla épica entre seres celestiales, sino una alegoría sobre el poder de la fe y la rectitud frente a la tentación y la corrupción. Satanás, en su rol de adversario, representa más que la mera maldad. Es el símbolo del desafío a la autoridad divina y de la resistencia a todo lo que es puro y santo. Su caída y subsecuente enfrentamiento con Miguel no solo revelan su propia desesperación, sino también su insaciable deseo de arrastrar consigo a tantos como sea posible en su rebelión. En contraposición, Miguel, cuyo nombre mismo es un desafío a la arrogancia de Satanás, encarna la justicia y la fidelidad incondicional a Dios. No es casualidad que su nombre se traduzca como ¿quién como Dios? Esta pregunta retórica es una declaración de su misión y su propósito: recordar a todos los seres, tanto celestiales como terrenales, que no hay otro ser igual al Creador, y que cualquier intento de subvertir ese orden está destinado al fracaso. Uno de los aspectos más intrigantes de estos enfrentamientos es la capacidad de Miguel para mantener la paz interior y la humildad incluso en medio del combate. Mientras que Satanás recurre a tácticas de engaño,
manipulación y acusación. Miguel se apoya en la verdad y la justicia. En la Biblia, no se le ve jactándose de sus victorias ni buscando gloria para sí mismo. Al contrario, siempre dirige la alabanza y el poder a Dios, reconociendo que su fuerza proviene del Todopoderoso. Esto es una lección poderosa para la humanidad. La verdadera fuerza no reside en el poder bruto o en la astucia, sino en la fidelidad a los principios divinos. El papel de Miguel como protector no se limita a las batallas cósmicas en los cielos, sino que se extiende a la vida cotidiana de los creyentes. En las Escrituras, Miguel es descrito como el defensor de Israel, pero su influencia se percibe en todas las culturas y tradiciones que reconocen la lucha entre el bien y el mal. En tiempos de prueba, muchos encuentran consuelo en la idea de que Miguel está presente, no solo como un guerrero, sino como un guía espiritual, alguien que camina junto a los fieles en sus momentos de debilidad y los fortalece. La figura de Miguel también nos enseña sobre el valor de la perseverancia. En cada encuentro con Satanás, no importa cuán formidable sea el desafío, Miguel nunca retrocede. Esta perseverancia es un recordatorio de que la lucha contra el mal no es una batalla que se gana en un solo día, sino un esfuerzo continuo que requiere dedicación, paciencia y, sobre todo, fe. La batalla no termina con una sola victoria, cada enfrentamiento es parte de una guerra más grande. Una guerra que se libra en los corazones y las mentes de todos los seres humanos. El relato del enfrentamiento final en el Apocalipsis, donde Miguel derrota a Satanás una vez más y lo arroja a la tierra, es el clímax de esta narrativa. Sin embargo, este no es solo un momento de triunfo, sino una advertencia. Aunque Satanás ha sido expulsado del cielo, ahora deambula por la tierra, buscando devorar a quienes se desvían del camino recto. Aquí, la presencia de Miguel sigue siendo crucial, pues aunque el maligno ha sido vencido en el cielo, su influencia aún puede afectar a la humanidad. Para muchos, la historia de Miguel es una fuente de inspiración y fortaleza, un recordatorio de que, aunque la batalla sea ardua y el enemigo poderoso, la victoria es posible para aquellos que se mantienen firmes en su fe. La figura de Miguel nos desafía a preguntarnos, ¿qué tan fuertes somos en nuestra propia lucha espiritual? ¿Podemos, como él, resistir las tentaciones y permanecer fieles a nuestros principios, incluso en las circunstancias más difíciles? Cada relato de los enfrentamientos entre Miguel y Satanás es una lección sobre la importancia de la lealtad, la justicia y la fe inquebrantable. Miguel no es solo un ángel guerrero, es un símbolo de la resistencia espiritual y la certeza de que, en última instancia, el bien siempre prevalece sobre el mal. Y es en este marco que debemos entender nuestra propia batalla diaria, sabiendo que, aunque los desafíos sean grandes, siempre podemos contar con la protección y el ejemplo de Miguel para guiarnos hacia la victoria. Al observar los relatos de los enfrentamientos entre Miguel y Satanás, se revela un patrón de confrontación que no solo tiene implicaciones en el ámbito celestial, sino que también se refleja en la vida diaria de cada ser humano. La Biblia presenta estos eventos no solo como historias épicas, sino como enseñanzas profundas sobre la naturaleza de la justicia, la lucha contra la tentación y la importancia de la fidelidad a los principios divinos. El primer aspecto que resalta en estos enfrentamientos es el contraste entre las motivaciones de los dos personajes. Satanás, en su esencia, es un ser de orgullo y rebelión. Su caída comenzó cuando quiso elevarse por encima de Dios, deseando tomar el lugar del Altísimo. Este deseo lo llevó a convertirse en el adversario, no solo de Dios, sino de toda la creación. Satanás es la personificación del egoísmo, el ser que pone sus deseos y ambiciones por encima de todo, incluso si eso significa la destrucción de todo lo bueno y justo. Miguel, por otro lado, se presenta como el defensor de la justicia divina. Su nombre mismo es una declaración de sumisión. ¿Quién como Dios? Esta pregunta retórica no es solo una afirmación de la supremacía de Dios, sino también una refutación directa al orgullo de Satanás. Miguel no busca gloria personal ni poder, su único objetivo es cumplir con la voluntad de Dios y proteger la creación del caos y la destrucción que Satanás intenta imponer. En la Biblia, hay varios momentos donde Satanás intenta socavar el orden divino,
y Miguel se convierte en el baluarte que defiende ese orden. Uno de los aspectos más fascinantes de estos enfrentamientos es cómo Miguel maneja cada desafío. A diferencia de Satanás, que utiliza la mentira, la manipulación y la tentación, Miguel se mantiene fiel a la verdad y a la justicia. No necesita recurrir a trucos o engaños, su fuerza proviene de su lealtad inquebrantable a Dios. Un ejemplo claro de esto se encuentra en la disputa por el cuerpo de Moisés, mencionada en la epístola de Judas. Satanás intentó reclamar el cuerpo de Moisés, quizás con la intención de utilizarlo para desviar al pueblo de Israel, convirtiéndolo en un ídolo o un instrumento de manipulación. Sin embargo, Miguel no entra en una disputa acalorada con Satanás, en lugar de eso, simplemente dice: «El Señor te reprenda». Con esta respuesta, Miguel demuestra que no necesita confrontar a Satanás en sus propios términos. Su autoridad no proviene de sí mismo, sino de Dios, y confía plenamente en que el poder de Dios es suficiente para derrotar cualquier intento de subversión por parte de Satanás. Este episodio subraya una lección importante. La verdadera fuerza no reside en el poder físico o en la astucia, sino en la confianza en la justicia divina. Miguel no se deja provocar por Satanás, no cae en la trampa de la confrontación por el mero hecho de demostrar su poder. En cambio, deja que Dios sea quien imponga la justicia, mostrando así una humildad y una fe que contrasta radicalmente con la arrogancia de Satanás. Otro aspecto relevante de estos enfrentamientos es la paciencia y la perseverancia de Miguel. A lo largo de la historia, Satanás no ha dejado de intentar subvertir el orden divino y corromper a la humanidad. Sin embargo, Miguel permanece constante en su misión. No importa cuántas veces Satanás intente atacar, Miguel siempre está ahí para defender la justicia y proteger a los fieles. Este es un recordatorio poderoso de que la batalla espiritual es una lucha continua. Una guerra que no se gana con una sola victoria, sino con una dedicación constante y firme a lo largo del tiempo. La figura de Miguel también nos enseña sobre el poder del silencio y la contención. En un mundo donde la confrontación y el conflicto parecen inevitables, Miguel muestra que a veces la mejor respuesta es confiar en la justicia de Dios y no dejarse arrastrar por la provocación. Su silencio en el enfrentamiento con Satanás no es un signo de debilidad, sino de una fuerza profunda que proviene de la certeza de estar en el camino correcto. Estos relatos nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia vida y nuestra lucha personal contra el mal. Cada uno de nosotros enfrenta tentaciones y desafíos que buscan alejarnos de la verdad y la justicia. Enfrentamos a nuestro propio Satanás, un adversario que intenta desviar nuestros pasos y hacer que caigamos en el orgullo, la arrogancia y la desesperación. Sin embargo, al igual que Miguel, estamos llamados a mantenernos firmes en nuestra fe, confiando en que la justicia de Dios prevalecerá. Miguel no es solo un símbolo de la lucha entre el bien y el mal, sino un modelo a seguir en nuestra propia batalla espiritual. Su ejemplo nos enseña que la victoria no se logra a través de la fuerza bruta o la astucia, sino a través de la fe, la humildad y la confianza en la voluntad divina. Así como Miguel venció a Satanás con la simple autoridad de Dios, nosotros también podemos superar nuestros desafíos si mantenemos nuestra fe en lo que es justo y verdadero. Uno de los elementos más significativos que emerge de los enfrentamientos entre Miguel y Satanás es la importancia de la autoridad divina en la lucha contra el mal. En cada uno de estos conflictos, Miguel actúa no por su propio poder, sino bajo la autoridad de Dios. Esto subraya un principio crucial. La verdadera fuerza en la batalla espiritual no proviene de la propia capacidad, sino de la alineación con la voluntad divina. Este es un concepto que tiene profundas implicaciones tanto para la comprensión de los relatos bíblicos como para la vida cotidiana de los creyentes. Cuando observamos el papel de Miguel en estos enfrentamientos, vemos que su poder no radica en su habilidad para vencer a Satanás por medios propios, sino en su total confianza en Dios. Es esta confianza la que le permite actuar con la certeza de que el bien, respaldado por la justicia divina, siempre prevalecerá sobre el mal. En un mundo donde la incertidumbre y la tentación son constantes, esta lección es particularmente relevante.
Miguel nos muestra que la verdadera victoria no se encuentra en la autosuficiencia, sino en la humildad de reconocer la necesidad de depender de Dios. El hecho de que Miguel nunca tome la justicia en sus propias manos, sino que siempre invoque la autoridad de Dios, es un testimonio de su carácter. En la disputa por el cuerpo de Moisés, por ejemplo, cuando Satanás intenta reclamar lo que no le pertenece, Miguel simplemente recurre a Dios. Al decir "el Señor te reprenda", Miguel no está abandonando la lucha, sino que está reconociendo que la justicia divina es superior a cualquier forma de justicia que él mismo podría ejercer. Esta actitud es un poderoso recordatorio de que en las luchas espirituales más intensas, no es nuestra fuerza personal la que importa, sino nuestra disposición a confiar en el poder de Dios. En el contexto más amplio de la narrativa bíblica, esta lección se aplica a toda la humanidad. Todos los seres humanos se enfrentan desafíos, tentaciones y pruebas que parecen insuperables. Satanás, como adversario, utiliza estas pruebas para intentar alejarnos de la verdad y la justicia. Pero, como nos enseña el ejemplo de Miguel, no estamos llamados a enfrentar estas batallas solos. Al igual que Miguel, debemos aprender a confiar en Dios, a recurrir a su autoridad en los momentos de dificultad, y a recordar que, en última instancia, la victoria pertenece a aquellos que se alinean con la voluntad divina. Además de la confianza en Dios, otro aspecto crucial que se desprende de estos enfrentamientos es la importancia de la resistencia. La batalla entre el bien y el mal no es un evento aislado. Es una lucha continua que se desarrolla en múltiples niveles, en el cielo, en la tierra, y en los corazones y mentes de las personas. Satanás no cesa en su intento de corromper y destruir, pero Miguel demuestra que la clave para prevalecer no está en evitar la batalla, sino en perseverar a través de ella. Este principio de resistencia se refleja en la forma en que Miguel enfrenta a Satanás en cada encuentro. No importa cuántas veces Satanás intente subvertir el orden divino, Miguel está siempre dispuesto a enfrentarlo de nuevo. Este es un ejemplo de la importancia de la perseverancia en la vida espiritual. Al igual que Miguel, los creyentes deben estar preparados para enfrentar repetidamente las tentaciones y las pruebas, sabiendo que cada desafío superado fortalece su fe y los acerca más a la justicia divina. La batalla final, como se describe en el Apocalipsis, es quizás la culminación de este principio de resistencia. Cuando Miguel y sus ángeles expulsan a Satanás del cielo, esta no es solo una victoria sobre el mal, sino la manifestación de la justicia divina. Sin embargo, esta victoria no significa el fin de la lucha, simplemente marca el comienzo de una nueva fase en la batalla espiritual. Satanás, derrotado pero no destruido, continúa su guerra en la tierra, sabiendo que su tiempo es corto. Aquí es donde la verdadera naturaleza de la resistencia se hace evidente. La lucha contra el mal es constante y requiere una fe inquebrantable. A través de estos relatos, se nos recuerda que la vida espiritual es una batalla continua que requiere tanto confianza en Dios como perseverancia. Miguel, en su enfrentamiento con Satanás, nos ofrece un modelo a seguir. No importa cuán grandes sean los desafíos, ni cuántas veces el mal intente subvertir el bien. La clave para la victoria reside en la resistencia constante y en la confianza inmutable en la justicia de Dios. Este mensaje es esencial para todos los que buscan comprender la naturaleza de la lucha espiritual. Miguel nos muestra que la verdadera fuerza no se encuentra en la habilidad para derrotar al adversario por medios propios, sino en la capacidad de resistir con firmeza, confiando siempre en el poder y la justicia de Dios. Esta es la lección que debemos llevar con nosotros en nuestra propia batalla espiritual, sabiendo que, al igual que Miguel, podemos superar cualquier desafío si mantenemos nuestra fe en lo que es justo y verdadero. Una faceta fundamental de los enfrentamientos entre Miguel y Satanás es cómo estos eventos ilustran la dinámica del poder y la autoridad en el reino espiritual. Estos encuentros no son meros enfrentamientos físicos, sino batallas ideológicas donde se pone en juego el destino de la creación. A través de ellos, se manifiesta la diferencia esencial entre el poder basado en el amor y la justicia divina, y el poder que surge del orgullo y la rebelión. Satanás, desde su caída, ha buscado constantemente desafiar el orden establecido por Dios, tratando de imponer su propio dominio.
Su estrategia no se basa en la verdad, sino en el engaño y la manipulación. Satanás, como el príncipe de este mundo, intenta seducir a la humanidad ofreciéndole un poder que está separado de la autoridad divina. Un poder que parece atractivo en su superficie pero que está vacío y destinado al fracaso. Él se presenta como un benefactor, como alguien que ofrece conocimiento y poder sin restricciones, pero en realidad, lo que ofrece es una trampa que conduce a la destrucción. En contraposición, Miguel representa la autoridad legítima, una autoridad que no se impone por la fuerza, sino que se basa en la justicia y la verdad. Su poder no es autoproclamado, es un poder que le ha sido conferido por Dios. En este sentido, Miguel actúa no como un tirano, sino como un servidor de la voluntad divina, un defensor del orden y la paz. Este tipo de poder, que es humilde y servicial, es diametralmente opuesto al poder corrupto que Satanás busca establecer. Una de las lecciones más profundas que podemos extraer de estos enfrentamientos es el concepto de la verdadera autoridad. En la narrativa bíblica, la autoridad no es simplemente el derecho a gobernar, sino la responsabilidad de proteger y guiar. Miguel no lucha contra Satanás para consolidar su propio poder, sino para proteger a los seres humanos y preservar el orden divino. En cada enfrentamiento, su objetivo es mantener la armonía y la justicia en la creación, resistiendo cualquier intento de subvertirla. El contraste entre Miguel y Satanás se hace aún más evidente cuando consideramos el propósito último de cada uno. Mientras que Satanás busca destruir y corromper, Miguel está dedicado a la restauración y la redención. Esto se ve claramente en la batalla descrita en el Apocalipsis, donde Miguel y sus ángeles luchan no solo para expulsar a Satanás del cielo, sino para preparar el camino para la manifestación final del reino de Dios. Esta batalla no es simplemente un acto de purificación, sino un paso necesario hacia la realización del plan divino para la humanidad. En este contexto, Miguel se convierte en un símbolo de la esperanza y la redención. Su lucha contra Satanás no es solo una batalla por el control, sino una expresión de la promesa divina de que el bien prevalecerá sobre el mal. Esta promesa es una fuente de consuelo y fortaleza para los creyentes, especialmente en tiempos de prueba y tribulación. Saber que Miguel, el gran protector, está luchando en el plano espiritual en nombre de la humanidad, nos ofrece la certeza de que, aunque enfrentemos desafíos y tentaciones, no estamos solos en nuestra lucha. Además, la figura de Miguel nos recuerda que la lucha espiritual no es una batalla individual, sino una lucha colectiva en la que todos estamos involucrados. Como seres humanos, estamos llamados a participar en esta batalla, no con armas físicas, sino con las armas de la fe, la oración y la fidelidad a los principios divinos. Miguel nos enseña que cada acto de justicia, cada decisión de resistir la tentación, es una participación en la gran batalla cósmica entre el bien y el mal. El papel de Miguel también enfatiza la importancia de la humildad en la autoridad. Aunque Miguel es un ser de gran poder, nunca busca glorificarse a sí mismo. Todo lo que hace, lo hace en el nombre de Dios, reconociendo que su poder y su autoridad provienen únicamente del Creador. Esta humildad es una lección crucial para todos los que buscan ejercer cualquier forma de liderazgo o autoridad. El verdadero líder no es aquel que busca engrandecerse, sino aquel que, como Miguel, se dedica al servicio de los demás, guiándolos y protegiéndolos con amor y justicia. En última instancia, los enfrentamientos entre Miguel y Satanás nos ofrecen una visión clara de la naturaleza del conflicto espiritual y la verdadera naturaleza del poder. Nos enseñan que el poder que busca dominar y destruir está destinado al fracaso, mientras que el poder que se basa en la justicia, el amor y la humildad perdura para siempre. Miguel, en su lucha constante contra el mal, nos recuerda que, aunque la batalla pueda ser larga y ardua, la victoria final pertenece a aquellos que permanecen fieles a la verdad y a la justicia divina. La culminación de los enfrentamientos entre Miguel y Satanás en la narrativa bíblica nos lleva a una profunda reflexión sobre el destino final de la lucha entre el bien y el mal. Este conflicto, que se despliega tanto en los cielos como en la tierra, tiene un propósito que va más allá de la mera victoria de un lado sobre el otro. Se trata, en última instancia, de la restauración del orden original,
de la redención de la creación y del establecimiento del reino de Dios en toda su plenitud. Uno de los aspectos más intrigantes de estos relatos es cómo cada batalla, aunque aparentemente decisiva, es en realidad parte de un plan más amplio que Dios ha establecido desde el principio de los tiempos. Miguel, como líder de las huestes celestiales, no actúa de manera independiente, sino que sigue el designio divino que ya ha previsto la derrota final de Satanás. Cada victoria que Miguel obtiene es un paso hacia la realización de este plan, un avance hacia la restauración de la armonía que fue rota por la rebelión de Satanás. Este enfoque en la restauración es crucial para comprender el papel de Miguel y el significado de sus enfrentamientos con Satanás. No se trata solo de expulsar al mal, sino de recuperar lo que se ha perdido, de sanear las heridas infligidas por la corrupción y el pecado. La expulsión de Satanás del cielo, como se describe en el Apocalipsis, es un acto de purificación, pero también es un preludio a la creación de un nuevo cielo y una nueva tierra, donde la justicia y la paz reinarán para siempre. En este sentido, la figura de Miguel es también una prefiguración del papel redentor de Cristo. Así como Miguel lucha contra Satanás para proteger a la humanidad y preservar el orden divino, Cristo se sacrifica para redimir a la humanidad y restaurar la relación entre Dios y su creación. Ambos, Miguel y Cristo, actúan en obediencia perfecta a la voluntad divina, y sus acciones están íntimamente conectadas en el gran esquema del plan de salvación. Miguel, como el gran defensor, prepara el camino para la obra redentora de Cristo, asegurando que, al final, el mal no tendrá la última palabra. El destino de Satanás, por otro lado, está sellado desde el momento en que eligió rebelarse contra Dios. A pesar de todos sus esfuerzos por subvertir el plan divino, Satanás es consciente de que su tiempo es limitado, y que su derrota es inevitable. Este conocimiento, lejos de disuadirlo, lo impulsa a redoblar sus esfuerzos por causar el mayor daño posible antes de su caída definitiva. Sin embargo, la narrativa bíblica deja claro que, aunque el mal puede causar mucho sufrimiento, nunca podrá vencer a la justicia y la verdad. La victoria de Dios, simbolizada por la victoria de Miguel sobre Satanás, es segura y definitiva. La expulsión final de Satanás al lago de fuego, como se narra en el Apocalipsis, marca el fin de su influencia y el comienzo de una nueva era. Este acto no es solo una condena, sino también una liberación para toda la creación. Con Satanás derrotado, se abre el camino para la plena manifestación del reino de Dios, donde no habrá más lágrimas, ni dolor, ni muerte. Este es el fin hacia el cual toda la historia se dirige, el cumplimiento de la promesa divina de restauración y renovación. Miguel, en su papel de protector y guerrero, nos recuerda que la lucha espiritual no es solo una cuestión de enfrentamiento, sino también de esperanza. Cada batalla ganada no es solo una victoria sobre el mal, sino una señal de que el plan de Dios está avanzando hacia su cumplimiento. Miguel nos enseña que, aunque la batalla puede ser difícil y larga, el resultado final ya está asegurado por la justicia divina. Esta es la esperanza que sostiene a los creyentes en medio de las pruebas y las tribulaciones, la certeza de que, al final, el bien triunfará sobre el mal. En la vida cotidiana, esta esperanza se traduce en la confianza de que, independientemente de los desafíos que enfrentemos, estamos participando en una historia más grande, una historia en la que el bien siempre prevalecerá. La figura de Miguel nos inspira a mantenernos firmes en nuestra fe, a resistir las tentaciones y a confiar en que la justicia de Dios prevalecerá. Nos recuerda que, aunque la lucha puede ser ardua, no luchamos solos, Dios está con nosotros, y su plan para la creación no será frustrado. En última instancia, los enfrentamientos entre Miguel y Satanás nos ofrecen una visión del conflicto espiritual como una batalla que, aunque feroz, tiene un propósito redentor y un desenlace glorioso. Nos llaman a participar activamente en esta batalla, no con desesperación, sino con la certeza de que estamos del lado de la victoria. Miguel, como el gran defensor del pueblo de Dios, es un símbolo de la protección y el poder divino, un recordatorio constante de que, aunque el mal puede parecer poderoso, no tiene el poder de prevalecer sobre la justicia y la verdad. Esta es la promesa que se nos ha dado,
y en ella encontramos la fuerza para perseverar hasta el final.